Hola amigos, pues os quiero presentar un documental que trata del experimento ruso del sueño, también llamado Creepypastas. Este experimento me impactó muchísimo e incluso llegó a ponerme los pelos de punta. Cuando conocí la existencia de este proyecto quise investigar más sobre el tema y del por qué se llevó a cabo. De ahí el motivo por el cual decidí llevar a cabo una investigación más profunda sobre este experimento y compartirlo con todos vosotros. La demencia, la violencia, el canibalismo, la automutilación, la paranoia y la fuerza sobrehumana fueron solo algunos de los resultados de este impactante experimento verídico. Es algo que no parece de este mundo y dejan las películas más terroríficas como un cuento de Caperucita Roja. Y con esto, una vez más, confirmamos que la realidad siempre supera a la ciencia ficción. El fin del experimento era mantener a los soldados despiertos en el campo de batalla por grandes periodos de tiempo. Eso le permitiría al gobierno usar menos soldados en tiempos de guerra, y que este número de soldados fuera mayor, fuerte y disuasorio. El gas que se utilizó en este experimento fue llamado gas Nikolaev, y hasta la actualidad es usado como catalítico, hipnótico o también llamado suero de la verdad, pero en mucha menos cantidad y refinado que el usado en este aterrador experimento que logró crear 5 auténticos zombies. Los resultados fueron tan espeluznantes que ni siquiera los soldados de los Spetsnaz rusos presentes durante la realización de este se atrevieron a entrar al dormitorio donde se llevaba a cabo el experimento. Muchos de estos soldados, a pesar de su experiencia, acabaron dementes e incluso acabando con su propia vida por el simple hecho de haber sido testigos de aquel pavoroso experimento. A finales de los años 40, científicos rusos mantuvieron a 5 personas despiertas durante un periodo de 15 días, utilizando como estimulante un gas antes mencionado, gas Nikolaev. Los mantuvieron encerrados en un habitáculo sellado herméticamente para así poder controlar cuidadosamente el uso de oxígeno de manera que el gas no les matase y debido a las altas concentraciones del mismo y a sus altos niveles de toxicidad, para poder observar lo que sucedía en aquella habitación, ya que aún no existían cámaras de vigilancia, se decidió utilizar, además de micrófonos, una ventana de cristal de 5 pulgadas de grosor, para así poder observar a los sujetos durante la prueba. Además, la habitación contaba con libros, colchonetas para reposar, aunque ninguna cama, ni agua corriente, ni baño, ni la suficiente comida para que los 5 sujetos pudieran sobrevivir durante el mes de pruebas y así nadie tuviera que entrar en la habitación donde se realizaban los experimentos. Los sujetos de prueba fueron presos políticos, considerados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial, y se les prometió su libertad a cambio de ofrecerse voluntarios para el experimento. Todo iba perfectamente bien durante los 5 primeros días. Los voluntarios apenas se quejaron pese a que les engañaron y no fueron liberados. 15 días que no durmieron por culpa de un gas que se lo impedía. Sus conversaciones y actividades fueron controladas y se observó que hablaban de los incidentes traumáticos de su pasado. Poco a poco el tono general de sus conversaciones iban adquiriendo un nivel más oscuro, sobre todo después del 4.º día del experimento. Después de pasados 5 días, los sujetos de prueba empezaron a quejarse de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban, y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y empezaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos, de manera extraña, y todos parecían creer poder ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas, aunque se creyó que esto era únicamente efectos secundarios del gas. Cuando ya pasaron 9 días, uno de los sujetos de pruebas empezó a correr por toda la habitación gritando durante 3 horas seguidas. Después intentó volver a gritar, pero solo lo conseguía ocasionalmente. Su voz parecía haberse gastado. En este momento los científicos llegaron a la conclusión de que el sujeto se había destrozado las cuerdas vocales. Pero la parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a él, o mejor dicho, cómo no reaccionaron. Ellos solo continuaban murmurando en los micrófonos hasta el momento en que otro de sus compañeros empezó a gritar. En ese instante, 2 de los sujetos que no gritaban cogieron los libros, les arrancaron las páginas y una a una las ensuciaron con sus propias heces
para luego pegarlas en la ventana de observación, cubriéndola por completo e impidiendo a los científicos ver qué harían posteriormente. Y tras esto los gritos de sus compañeros cesaron repentinamente, al igual que los murmullos en los micrófonos. Pasaron 3 días desde aquel acontecimiento y los científicos verificaban el funcionamiento de los micrófonos una y otra vez, porque era imposible que 5 personas no hicieran ruido alguno. A pesar del silencio, el consumo de oxígeno indicaba que los 5 sujetos aún seguían vivos, y no solo eso. Dicho consumo de oxígeno era el que 5 personas realizaría haciendo ejercicios extenuantes. En la mañana del día 14 es cuando las cosas empezaron a tornarse más interesantes. Los científicos hicieron algo que no estaba probado realizar en el experimento, pues podía alterarlo. Intentaron llamar la atención de los sujetos, utilizando los intercomunicadores del interior de los dormitorios, esperando una respuesta, pues su temor era que los sujetos estuvieran en estado vegetal o incluso muertos. Los científicos en voz alta anunciaron a los sujetos: abriremos las puertas para comprobar el estado de los micrófonos. Aléjense de las puertas y échense en el suelo con las manos en la cabeza, o se les matará en el acto. Si obedecen, se les otorgará la libertad a uno de vosotros. Para su sorpresa, desde los micrófonos se escuchó una frase que inquietaron a los científicos por la forma que oyeron aquellas palabras de aspecto diabólico: no queremos que nos liberen. Hubo una reunión entre científicos y altos mandos militares que financiaban el proyecto. Intentaron volver a comunicarse con los sujetos de prueba a través del intercomunicador, pero no obtuvieron respuesta, por lo que se decidió abrir la habitación al anochecer del día 15. Antes de entrar se extrajo todo el gas de la habitación y en su lugar se introdujo aire fresco, e inmediatamente voces en el micrófono empezaron a gritar. 3 voces diferentes rogaban que devolvieran el suministro de gas, pero por el contrario los científicos siguieron adelante con el plan y las puertas se abrieron. Los sujetos de prueba gritaron como nunca lo habían hecho durante el experimento, al igual que los científicos y los militares Spetsnaz, que fueron testigos del horror. El primer sujeto estaba muerto en la entrada de la habitación y lo peor estaba por llegar. Al abrir las puertas del todo, pudieron ser testigos de las atrocidades y locuras que la falta de sueño podía provocar en un ser humano. Las raciones de comida de los últimos 5 días no se habían tocado. Había pedazos de carne de las costillas y de las pantorrillas del sujeto muerto colocadas en el extractor del centro del cuarto, bloqueándolo, lo que provocaba que 4 pulgadas de agua, sangre y pedazos de cadáver se acumularan en el suelo. Los 4 supervivientes también tenían trozos de piel y carne arrancada de sus cuerpos, que se descubrió que fue producida por sus manos y no por los dientes como se creía, porque el tejido de la punta de sus dedos estaba al descubierto, dejando expuestos sus huesos. Además, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas, pero todo ese daño no fue superficial. De hecho, la piel y los órganos de detrás de las costillas de cada uno de ellos habían sido removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El sistema digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar digiriendo comida, pero no cualquier comida, sino su propia carne que se habían estado arrancando y comiendo durante el transcurso de los últimos días. La mayoría de los soldados de las instalaciones, que eran fuerzas especiales Spetsnaz rusas, se negaron a volver a la habitación a sacar a los prisioneros, porque quedaron muy impactados con lo que vieron allí. Mientras, los sujetos no dejaban de insistir que los dejaran en paz dentro de la habitación, rogando y ordenando que volvieran a poner en marcha el suministro de gas para evitar quedarse dormidos. Por este mismo apego al gas fue muy difícil sacar a los sujetos de la habitación, ya que supusieron una feroz resistencia durante su extracción, en el que produjo la muerte de un soldado al ser mordido en el cuello por uno de los sujetos, y otro fue gravemente herido cuando otro de los sujetos de prueba le mordió la arteria femoral y los testículos. Pero eso no fue todo, pues otros 5 soldados murieron si se cuentan aquellos que se suicidaron en las semanas siguientes al incidente. Pero no solo los soldados resultaron heridos en este enfrentamiento. Uno de los sujetos de prueba se dañó el bazo y comenzó a desangrarse abundantemente.
Se le intentó sedar, pero fue inútil, pues usada 10 veces la cantidad normal de morfina no se logró controlar al sujeto, ya que éste siguió luchando como un animal salvaje y logrando con ello romperle varias costillas y un brazo a uno de los médicos que intentaba ayudarle. El corazón de este sujeto latió al máximo de sus posibilidades durante 2 minutos exactos, mientras seguía desangrándose abundantemente. Mientras tanto, el sujeto seguía gritando y atacando a quien se le acercara y repitiendo una y otra vez: ¡más! ¡Más! Cada vez de forma más débil, hasta que se detuvieron por completo sus forcejeos, gritos y latidos del corazón. Los otros 3 sujetos de pruebas fueron inmovilizados fuertemente y trasladados a diferentes instalaciones médicas. 2 de ellos, con las cuerdas vocales intactas, pedían continuamente más gas para poder así permanecer despiertos. El sujeto con el estado más grave de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones, y al igual que al sujeto de prueba de la herida en el bazo, se le intentó sedar para ponerle sus órganos en su sitio, aunque este no sintió efecto alguno, pues era inmune a los efectos del suero, y al igual que el anterior luchó furiosamente cuando se le estaba colocando el gas anestésico. Sin embargo, cuando se usó otro tipo de anestesia que finalmente dio resultado, al instante de cerrar los ojos, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. Otro de los supervivientes, quien fue el primero en gritar y con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo evitar la cirugía y solo reaccionó agitando la cabeza cuando se le administró el gas anestésico. Incluso reaccionó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia. Y ni siquiera hizo una mueca de dolor cuando se decidió proceder de esta forma durante una operación de 6 horas en las que se le intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlos con los restos de su piel. Sin embargo, ya era casi imposible que el sujeto siguiera vivo. Una enfermera aterrorizada que ayudó durante la cirugía contó que la boca del paciente formaba como una sonrisa cada vez que sus ojos lo miraran, como si aquel procedimiento fuera de rutina y no una cirugía que causaba un extremo dolor sin ningún tipo de anestesia como en este caso. Cuando terminó la operación, el sujeto miró fijamente al cirujano y empezó a realizar sonidos fuertes como tratando de hablar. Asumiendo a todos los presentes, quería decir algo importante. El cirujano le dio una hoja de papel y un lápiz para que el sujeto pudiera comunicarse. Este escribió: «Sigue cortando». Después de aquello decidió realizar el mismo procedimiento anestésico a los otros 2 sujetos de prueba. Sin embargo, esta vez se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían continuamente, por lo que tanto movimiento fue para el cirujano no poder realizar la operación. Al estar bajo los efectos de las drogas, ellos solo podían interactuar con los ojos. Cuando pudieron volver a hablar, exigieron que se les volviera a dar el gas estimulante al que fueron sometidos al inicio del proyecto, y entonces los científicos intentaron averiguar por qué se autolesionaban a sí mismos y por qué querían el gas de nuevo. Por parte de uno de los sujetos obtuvieron únicamente una respuesta: «Debo permanecer despierto». Mientras los sujetos de prueba que quedaban vivos eran atendidos, los científicos se enfrentaron a la furiosa palabra de sus benefactores militares por haber fallado con los fines del proyecto y como orden final exigieron acabar con la vida de los prisioneros. Sin embargo, el comandante, un ex KGB, vio una mina de oro en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si los sujetos eran expuestos de nuevo al gas, y aunque se negaron en rotundo, los científicos acabaron por acceder. Cuando los sujetos oyeron que serían expuestos al gas nuevamente, estos dejaron de luchar y solo se dejaron llevar. En ese momento los 3 supervivientes estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de ellos murmuraba una canción, otro luchaba con las ataduras que lo sujetaban a la camilla, aunque su deseo no era el de escapar, más bien el de llegar lo antes posible a la habitación con el gas. Y por último, el tercer sujeto mantenía la cabeza en la almohada y parpadeaba sus ojos rápidamente. Justo antes de que se introdujeran a los prisioneros en la habitación con el gas, se les colocó un monitor EEG para así poder controlar sus ondas cerebrales. Para sorpresa de los científicos, las ondas cerebrales de los sujetos eran normales la mayor parte del tiempo, aunque a veces aparecía una línea recta como si hubieran sufrido una muerte cerebral.
Mientras estos datos eran analizados, una enfermera notó que los ojos de uno de los sujetos se cerraron. En ese momento sus ondas cerebrales cambiaron a las del sueño profundo, y poco después la máquina mostró una línea recta como señal de inactividad cerebral. De forma casi simultánea, su corazón se detuvo. En ese mismo instante, uno de los dos sujetos que quedaba y que podía hablar empezó a suplicar que lo metieran en la habitación con el gas, justo en el instante en que sus ondas cerebrales desaparecieron por completo. Justo en ese instante, el comandante ordenó que se metieran a los dos sujetos y se sellara la habitación con 3 de los científicos. Uno de los científicos seleccionados, viéndose acompañado por aquellos seres, tomó el arma de uno de los soldados que tenía cerca de él y con ella le disparó al comandante, acabando con su vida de un disparo en la frente. Después de esto apuntó con el arma al prisionero mudo y le voló la cabeza. Por último, giró el arma al último de los prisioneros que quedaba vivo mientras el resto de científicos escapaban antes de que llegaran los soldados y le quitaran el arma. El científico dijo: «No me encerrarán con esa cosa, no con eso. ¿Qué eres? Necesito saberlo». El prisionero, con una sonrisa en la cara, respondió: «¿Tan fácilmente te olvidaste de mí? Somos vosotros. Somos la locura que está encerrada en todos vosotros. Somos la locura que ruega por ser liberada en cada momento de vuestras vidas desde lo más profundo de vuestros subconscientes animales. Somos aquellos de lo que os escondéis en vuestras camas todas las noches. Somos vuestras pesadillas. Somos los que os callan, los que os paralizan cuando vais a dormir». Gracias amigos por ver mi documental sobre el experimento ruso del sueño, que espero os haya gustado. Y de ser así, por favor, dadle like, compartidlo, comentad para otros proyectos y suscribíos a mi canal para ver más contenido. Un muy cordial saludo y gracias amigos de corazón.